ustedes, desde esas ruinas, esa solidaridad del pueblo mexicano, el tener un terremoto a 2 horas de hace 31 o 32 años y esta fuerza de México unido, hay que lograr estas sinergias hacia una ley de paisaje o hacia un pacto por el paisaje. Entonces, como no conozco mucho México, pero sí soy una enamorada de América Latina, la conferencia la voy a enfocar en esas grandes oportunidades que tenemos como ciudadanos latinoamericanos, más allá de los bordes, en ese inmenso paisaje que es Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, el más diverso del mundo, pero con una característica maravillosa, que tenemos una historia de tragedias y de alegrías, que recibimos de la madre España este salero, esta alegría, pero también un poco la pérdida de nuestros ancestros, pero que hablamos un mismo lenguaje, que es el lenguaje de la naturaleza, es el lenguaje de la alegría, es el lenguaje de la reconciliación. La iniciativa latinoamericana del paisaje, la cual cofundamos con muchos países latinoamericanos, quiere a través de esa mirada más allá de los bordes contarles qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo estamos promoviendo al paisaje como sujeto del derecho. Cuando decimos sujeto del derecho, estamos hablando de educación, estamos hablando de buenas prácticas, estamos hablando de el poder de la actuación que tenemos como hacedores de nuevos paisajes de referencia. Entonces, en esa convocatoria que Armando y Martín nos hicieron, dijimos, bueno, hacia la construcción de una ley de paisaje, ¿qué podemos aportar a México? Pues vamos a mostrar esta jornada en 3 grandes temas. El primero es presentarle la iniciativa latinoamericana del paisaje, que como Joan Nogué, antiguo director del Observatorio del Paisaje de Cataluña, hoy es Pérez Sala, con él desde ese primer inicio de comenzar a trabajar juntos por el reconocimiento, por la planificación, por la ordenación, la restauración de nuestros paisajes latinoamericanos. Joan nos dice, lo más fresco de la LALI es que consigue acuerdos, es que trabaja de abajo hacia arriba, de lo global a lo regional, de lo local a lo regional, del blanco al negro, del amarillo al verde, del rojo, en toda la transversalidad que tiene que ver con el paisaje. Ese es el primer tema. El segundo, nosotros nos movemos en lo global, porque yo he sido muy global, pero soy muy local en la actuación. Y una de las cosas que siempre estamos diciendo es, tenemos que demostrar qué es hacer paisaje en lo local. Tenemos que mostrar las prácticas, sean buenas, mediocres, simples, pero ¿qué significa actuar en lo local? ¿Y qué significa siempre usar el paisaje como el motor del desarrollo local? Entonces, ahí sí mostraré. Novoro no estaba de acuerdo y dije, tenemos que mostrar qué hacemos y cómo lo hacemos desde la oficina. Porque a la final la oficina nos financia todo este hobby, o hobby no, toda esta
este trabajo internacional. Y concluiré con un cuestionamiento que nos estamos haciendo desde la LALI, desde las diferentes instancias, desde Colombia, desde el Quindío, la zona cafetera, donde continuaremos este diálogo necesitamos una ley, necesitamos un convenio latinoamericano o necesitamos otra cosa. La iniciativa latinoamericana del paisaje es ese sueño que comienza, y voy a ir un poquito a cuando yo era chiquita. Yo ya soy viejita, pero la llegada del hombre a la luna, esta imagen a mí me impactó desde chiquita. Y me impactó porque vi este planeta inmenso, bello, verde, diáfano. Esto es hace más de 50 años. Este Colombia de hace 50 años, cuando yo nací en lo que llamaban en Colombia la Suiza latinoamericana, la zona cafetera de Colombia. Una zona bañada por unos paisajes extraordinarios, un departamento que se llama Quindío, que significa Quindus, Quindus. En los Quimbayas, los indígenas que allá habitaron, era un territorio para ser feliz, un jardín, el Edén. Ese Edén lo transformaron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros como generación, porque era una selva de neblina muy rica, muy diversa, llena de volcanes alrededor, con un suelo de 1,20, y esa zona se transformó durante 100 años, que es lo que lleva la caficultura colombiana cafetera, en un jardín, en este espacio que hemos construido 3, 4 generaciones y que es el trabajo del esfuerzo de la familia, es un trabajo de abajo hacia arriba, que cuando comienza a producirse esta calidad de café por el suelo, porque es café de sombrío, porque está asociado a los pájaros, de que hay un cambio radical en este paisaje, aparece una Federación Nacional de Cafeteros de Colombia que acoge al gremio, que construye carreteras, construye escuelas, y que esta bonanza cafetera hace que personas como yo hubieran podido ser educadas en Inglaterra o maleducadas en Inglaterra y aprender el oficio primero de la arquitectura urbanismo y luego del diseño del paisaje en una maestría que cobija toda esta riqueza, esta influencia de ese paisaje agrícola, de ese paisaje urbano que se enclavaban los pueblitos en la topografía, que había un sentido de la comunidad, que la misma arquitectura respondía a esa riqueza del contacto con la naturaleza, y que había una felicidad entre el campesino que producía, el productor, el exportador, el gremio. Cuando yo llego de Inglaterra, estaba volando un avión en esa época, hace 30 años, 28 años llego de Inglaterra. El avión baja y muestra esto. A mí esto me impacta la vida, porque me dice, más allá de los bordes, esas quebradas, esos guaduales, toda esta riqueza, ¿cómo la convierto en algo que sea importante para mi Quindío, mi región? Y cómo comenzar a ver un nuevo DNA en el territorio. Y es así como aparece esa cruzada por la vida y comenzamos por fundar la Sociedad de Arquitectos Paisajistas en Colombia,
por integrarnos a la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, donde fui vicepresidenta, luego presidenta, y empezar a ir a lo global, a conectarme, a sentir que todos hablábamos un mismo lenguaje, que todos teníamos una frustración ante las demás profesiones, que se nos cerraban en los gremios de los arquitectos, de los urbanistas, que los geógrafos nos miraban con desprecio, y empezar a ver que teníamos que cambiar el discurso, que teníamos que hacernos, es decir, que hacer sinergias. Y mi vida se convierte en hacer sinergias a través de UNESCO, a través de ICOMOS a nivel global, a través de la academia, a través de las instituciones, y que pasáramos de esa mirada en Latinoamérica de que los recursos son solamente importantes, nuestras selvas, nuestros recursos hídricos, nuestros paisajes excepcionales, y que pasáramos también un poco de esa mirada a veces ortodoxa, un poco cerrada de lo que era el ICOMOS hace 25 años respecto a los paisajes culturales, patrimoniales, de que teníamos que poner los ojos en donde vive el 80% de la población en Latinoamérica, las ciudades. Pero que esas ciudades están amarradas a un territorio, a unos pueblos o a unas áreas suburbanas, a unas áreas rurales que alimentan estas conurbaciones, y que teníamos una realidad muy cruda, una realidad de informalidad, de contaminación, de desarrollos urbanos agresivos, que es tal vez una de las peores lacras que son estos desarrolladores, y el tema de la minería y el tema de cambio climático, cómo nos estaba afectando. Y que esa mirada de esta niña mexicana nos decía, tenemos que hacer algo. ¿Y cómo lo hacemos? Hay muchos ejemplos. Y Medellín, con el alcalde Sergio Fajardo, logró en menos de 10 años, en sucesivas alcaldías consecuentes, bajo un territorio que hablaba de la esperanza de cambiar una de las ciudades más violentas del mundo, si no la más violenta, en los años 90, a principios de siglo, en lo que es hoy Medellín, un territorio para la vida, un territorio donde la inversión en infraestructura, en paisaje, cambió los modelos, generó una cultura para la esperanza, unos espacios para la vida. Y demostrando esto, también Río, en Guayaquil, en México, en muchas ciudades de América Latina, dijimos no más terror, y empecemos a buscar desde lo local esas transformaciones para territorios de la esperanza. Y siempre ese trabajo en IFLA ha sido, y yo usé una frase de Henry Ford, que cuando comencé en IFLA en los años 88, dije, esta va a ser la filosofía. Y esta fue la transformación que se le hizo a IFLA durante el periodo que estuve como presidenta. Trabajar juntos es el inicio. Estar juntos es un progreso, pero trabajar juntos es la realización. Y eso es lo que hemos logrado a través de todos estos movimientos. Entonces comienzan las cartas de paisaje, la Convención Europea, como la presentaba ayer Chile, es una inspiración
El Observatorio del Paisaje de Cataluña es otra inspiración de cómo organizarnos. Pero somos distintos, porque nuestra realidad es diferente, porque nuestra destrucción de los paisajes naturales todavía no ha llegado a Europa, que Europa acabó con todo y creó unos nuevos paisajes culturales donde el hombre estaba en el centro. Aquí todavía podemos trabajar en el que el hombre no esté en el centro, que sea el ser vivo. Y más adelante ampliaré este concepto. Entonces nos fuimos a África, fuimos a Canadá, en Nueva Zelanda y en Australia, las cartas de paisaje. Y comienzan estas cartas de paisaje en la que cada país la hace diferente, pero que desde la iniciativa latinoamericana del paisaje dijimos, tenemos que seguir estos principios, conocer al paisaje como vital, priorizar el paisaje cotidiano, que es lo que venimos haciendo, considerar a todos los seres vivos, la hormiguita, la lombriz, el pájaro, la montaña, el río, fomentar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, ese es un mandato desde el paisaje. Inspirar las buenas prácticas, estimular el liderazgo, que es aquí donde tenemos que empoderarnos y hablar duro, ir hasta las instancias de arriba y promover el reconocimiento jurídico, que es por eso estamos acá. Y así como las aves en ese movimiento pasan, vienen desde la Patagonia, pasan por toda la cordillera de los Andes, en el Amazonas, pasan a Panamá, siguen a México y llegan hasta Canadá. ¿Por qué no podemos unirnos? ¿Por qué no podemos seguir? Y esta es como la influencia que hemos recibido. La inspiración es como las aves traspasan, como el camino del Inca traspasa, como Mesoamérica nos enseñaba a que todo era una unidad. Entonces, desde el 2006, cuando yo era presidenta de IFLA y después de ir a un congreso en Cork, en Irlanda, que me invita Maguelone du Japón, digo, ¡ay, qué bueno poder hacer una convención global de paisaje a través de cartas regionales! En el 2010, en China, aprueban la iniciativa. Desde el 2011 comienzan todas las cartas. Y en el 2012 hacemos el articulado de la iniciativa latinoamericana del paisaje y octubre 19 del 2012 en Medellín, con el apoyo de todos estos expertos globales, colombianos, latinoamericanos, mexicanos, españoles, con todos ellos firmamos la iniciativa latinoamericana del paisaje y hemos comenzado esta jornada bajo unos acuerdos fundamentales. Acuerdos fundamentales que Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela, Paraguay y Canadá se nos unen en un trabajo colectivo en muchos ámbitos. Este es uno de los tantos foros, este es el de Buenos Aires, ya hemos hecho 6 foros con el que los quiero invitar. Y uno de los retos que nos dimos, pero que cada cultura es distinta, cada definición es compleja de darla, pero nos dimos a la tarea de definamos el paisaje para nosotros los latinos.
un espacio-tiempo, resultado de factores naturales y humanos, tangibles e intangibles, que al ser percibido y modelado por la gente, refleja la diversidad de las culturas. Hemos trabajado a través de clústeres del conocimiento que se integran, clúster de la educación, las buenas prácticas, los catálogos, jurídico. Aquí tenemos a Roberto Mulleri, que es el director del clúster jurídico, el clúster de comunicaciones, luego tenemos los apoyos locales, internacionales, las sinergias, el concepto de cooperación que trabaja horizontal y vertical a través de la interacción, la transferencia, la formación, la asistencia y la producción. Y algo que quiero que sepan es que esto es una iniciativa, no es una ONG, no es una fundación, no es una asociación, no tiene personería jurídica, pero tiene un movimiento imparable, un movimiento donde todos nos abrazamos, donde todos tenemos una mirada distinta a través de los clústeres, pero que nos estamos preguntando cómo permear y consolidar en el mundo político, en la sociedad civil y líderes de opinión, el paisaje como factor de desarrollo, patrimonio, identidad y derecho, o sea, como un bien común. Entonces, para poder hacernos toda este liderazgo en el derecho, tenemos que demostrar qué hacemos. Y una de las formas a través del clúster de las buenas prácticas es la convocatoria que hacemos anual bajo un tema específico. El año pasado, esta fue la convocatoria en proyectos que promovieran el reconocimiento, valoración, protección, gestión y planificación sostenible del paisaje latinoamericano bajo cada uno de los ámbitos o escalas: paisajes urbanos, rurales, naturales, culturales, sociales, de infraestructura y efímeros. Y este año, como estamos trabajando con la Declaración de Naciones Unidas del Turismo Sostenible, la convocatoria la hicimos con Fondo Verde, que es un movimiento muy importante de educación de Perú, pero que es adscrito a Naciones Unidas con enormes recursos para trabajar el turismo sostenible. Pero no paramos ahí y decimos, unamos todas las iniciativas de las redes ciudadanas. Tenemos 18 redes ciudadanas que son fundaciones sin ánimo de lucro, pero que trabajan por la salvaguarda del paisaje. Estas fundaciones hacen parte de esta red de redes. Es como una ameba que cada vez se va ampliando. Y luego dijimos, hay un problema con la mujer en América Latina, las están violando, las están masacrando, las están olvidando. Y la mujer que sabe limpiar la casa, oikos, casa, estas mujeres les estamos dando el honor a través de un archivo internacional de mujeres que trabajan en pro de la salvaguarda del paisaje. Y esto nos lo está financiando la Universidad de Virginia a través de un proyecto que se llama IAWA. Todo esto lo tenemos en las redes. También acabamos de hacer una campaña con mi alma mater, la Universidad de Sheffield. Vinieron Argentina, Chile, Medellín y México. El día del terremoto llega el avión de ellos. Se tiene que cancelar el evento, pero ellos quedaron conmovidos y van a venir a seguir esos workshops, esos talleres que estaban organizando con la universidad para continuar el diálogo latinoamericano. Y no paramos porque el año entrante queremos trabajar la resiliencia, como anotaba Armando,
pero de una mirada desde el agua, ciudades que se inundan, ciudades que están al lado del mar, ciudades que tienen ríos, el agua como el nuevo Janus Loshi. ¿Será que tenemos que hacer más áreas inundables en México y en Bogotá? Pues de pronto es así. Y seguimos en esa búsqueda de alianzas. Todos ayer anotaban de la importancia de conocer dónde vivimos, y esto lo ha hecho maravillosamente el Observatorio del Paisaje de Cataluña, con Pere aquí liderándolo, porque si no conocemos lo que tenemos, ¿cómo lo vamos a amar? Hay que reconocer el territorio desde el paisaje. Y esto me lleva al segundo punto, que es el paisaje es una herramienta para el desarrollo local. Estos son todos proyectos que hemos hecho en los últimos 4 años en la oficina. Voy a pasarlos muy rápidamente porque yo no quiero entrar a mostrar diseños, quiero mostrar estrategias, quiero mostrar el paisaje como una herramienta en lo local. Y tiene que ver mucho con la reconstrucción, con espacios de resacralización, con áreas invadidas como el caso del voto nacional, donde se llamaba el Bronx. El Bronx estaba lo peor de la sociedad, pero lo peor es porque eran despreciados por la sociedad. Niños, mujeres, drogadictos, a 2 cuadras del Palacio Nariño en el centro de Bogotá, en un área de unas 10 cuadras por 6 cuadras, en el que llega este nuevo alcalde que repite, Enrique Peñalosa, y dice, no más, tenemos que reconstruir, tenemos que mejorar las condiciones de vida y tenemos que esos paisajes de vulnerabilidad convertirlos en paisajes de esperanza. Y esos paisajes de esperanza se pueden trabajar con actuaciones simples, sencillas, con un urbanismo social, con un urbanismo táctico, que es el que invierte menos pero que utiliza la polifuncionalidad del espacio, y con un urbanismo ambiental, o sea, soluciones basadas en la naturaleza, donde el paisaje transformado se convierte en esa localidad para los ciudadanos, el espacio democrático para los indígenas que viven allí, el espacio del vecindario, el parque del centro cívico, los corredores verdes, la conectividad humana, el hombre a través de la bici. Somos pioneros en Bogotá en todo este movimiento. Pero también esa escala chiquitita que decía ayer Saúl, el árbol, el jardincito, el basurero, la banquita. Novoro va a hablar mucho sobre este tema. Pero también podemos pensar a nivel de planes parciales. El anterior era menos de 1.7 hectáreas. Aquí estamos hablando de 60 hectáreas, 58 hectáreas, de crear nuevas ciudades que están cerca de un municipio donde la industria se fue y donde hay una gran demanda de vivienda. Pero el costo de la tierra es muy alto, pero sí podemos lograr hacer desarrollos para clase baja con esta calidad. Y logramos vender la idea del proyecto. Novoro se reunía con el promotor, con el alcalde del municipio y le decía, espacios para la vida, que la gente esté conectada con un parque, con un árbol, con una ciclovía, con un jardín resiliente, con manejos
que bajen el costo de la inversión en infraestructura gris y gasten en infraestructura verde. La calle para construir comunidad cuando éramos pequeñitos. En la calle pasaba todo, en el barrio, en la esquina. Es lo que ahora los holandeses llaman el concepto Bonner. Los corredores de biodiversidad. La calidad de vida en cosas tan pequeñitas como un centrico donde puedan los jóvenes hacer el bowl, el jueguito, sentarse a besarse, tirarse en un rodadero, o espacios que crean bienestar, o mucho el tema de la coeficiencia y la resiliencia usando las energías solares, que ya está demostrado que el costo-beneficio en 2 años podemos tener luminarias solares, podemos tener celdas para calentar el agua a los vecinos, sistemas brick para las aguas reciclables. Y este es lo que siempre le estamos vendiendo a los alcaldes. Y tenemos que hacer un manual para los alcaldes de las buenas prácticas y decirles, el poder del paisaje cotidiano es este. Claro, podemos desarrollar, pero por ese 30% obligatorio que hay como área de cesión, hay que hacerlo y hacerlo bien. Y hay que buscar, en vez de, ayer oíamos que una reserva la quitan, la convierten, les socavan los recursos para sacar piedra y hacer el aeropuerto. En Colombia estamos en un plan de que si vamos a hacer la paz, tenemos que recuperar todo ese bien común que se nos habían robado. 5.000 hectáreas de terreno apropiadas ilegalmente por una serie de vecinos. Se monta un concurso, el alcalde de Bogotá, lo ganamos con otros socios para hacer un parque oda a la naturaleza, a la renaturalización, a que los niños de Bogotá se contacten con esa naturaleza, se reconecten, que aprendan cómo son los flujos de la naturaleza, que a través de los camping ecológicos conozcan la fuerza de la energía, pero que también sea un sitio bello, simple, sencillo, en que estos niños que van a venir acá, que son de esos 8 millones de habitantes, puedan sentirse orgullosos. Pero también como profesionales tenemos una gran responsabilidad y es de servir de mediadores y de líderes para que esas comunidades trabajen en pro y mejora de los paisajes colectivos. Y es así como, sin ningún costo, nos unimos con una asociación de vecinos para recuperar un parque que es hoy ícono en Bogotá, el Parque de la 93, 2 hectáreas. ¿Era 1 hora o media hora? Bueno, y este es el producto. Sí, es que vi por ahí el minuto. Y paso a terminar con lo que nos convocan. Un nuevo horizonte, una nueva ley. Y aquí, esa imagen de esa Armenia, de esa ciudad donde yo nací, que era tan verde, esta es la realidad. No podemos cerrarnos a la realidad. Pero desde el derecho al paisaje, venimos trabajando en Colombia con abogados por la ley de paisaje colombiana. Nosotros ya hicimos la carta de paisaje, pero lo que hemos visto en los últimos meses, en todo este movimiento de reconciliación y paz, en todas estas inversiones que se están haciendo en nuevos modelos de desarrollo, es que las leyes
son suficientes, tenemos muchas leyes. Y en Colombia hay un dicho, echa la ley, echa la trampa. Y nos reunimos con el procurador de la nación, que es un hombre íntegro. Él fue el de la 7ª papeleta en el año 91, quien a través de la 7ª papeleta, él como universitario, se logró la Constitución del 91, que es una constitución verde y para la paz. No hay que cambiar la Constitución, no hay que cambiar las leyes, es mirar de lo que tenemos cómo nos podemos apropiar. Y una de las cosas que más nos está moviendo es las leyes de tercera generación, donde los derechos fundamentales de la naturaleza nos sirven de plataforma porque cada ser tiene el derecho de ser respetado, sea un ser humano, un pájaro, un río, un lago. Y esta visión de los derechos constitucionales ha dado unos resultados concretos este año en Colombia. Yo ayer les decía que entre marzo y julio, bajo el tema el agua vale más que el oro, los habitantes de Cajamarca y Pijao, que son municipios de donde el evento que les quiero invitar, votaron en plebiscito contra la explotación del oro. Así, esos 161 ríos que surten a 27 municipios se van a salvar. Pero no para ahí. Un grupo de sociedad civil se reúne y hace el dossier del río Atrato, el río Atrato donde los guerrilleros, donde la minería, donde había todo lo peor de Colombia. Es en la frontera con Panamá. El río Atrato es sujeto de derechos y se le obliga a las autoridades, a la sociedad civil, a hacer la comisión de guardianes del río Atrato para restaurar y recuperar este afluente. Entonces esto nos lleva a pensar que todos estos movimientos que no son solo en Colombia, en todas partes, vamos a pasar de ese paradigma antropocénico, que el ser humano era el centro, a uno de enfoque ecocéntrico, más ecosistémico, en el cual la tierra no pertenece al hombre, sino que éste pertenece a la tierra. Y con la Procuraduría estamos trabajando para que ese paisaje cultural cafetero de las imágenes iniciales puedan ser una realidad. La Procuraduría, la Secretaría de Turismo, las gobernaciones, los alcaldes de estos municipios de paisaje cultural cafetero, liderados por la Lali, nos financian este primer simposio internacional en el cual estaría feliz de tenerlos por ser amigos, miembros, salvaguardas del paisaje. No se les cobra la entrada, solo el tiquete y el hotelito, allá les conseguimos hotel barato. Este evento, ya les dije que está cofinanciado por todas estas entidades, menos Lali, porque nosotros pues no tenemos ni recursos, y vamos a tener el foro Lali, el primer simposio internacional, el tema es el turismo sostenible, el concurso Lali y un taller en las escuelitas públicas para empezar a ver cómo los niños dialogan con el paisaje, cómo entienden ellos que hacen parte de ese paisaje cultural cafetero. Y lo vamos a trabajar dando respuesta a 4 grandes inquietudes. Preservar y gestionar nuestro patrimonio común, el paisaje. Mantener la biodiversidad con el turismo. Una reformulación del turismo ante el cambio climático y unas visiones inteligentes para llegar a producir lo que todos queremos, un pacto por el paisaje. Entonces, estos son los conferencistas, es una maravilla los 22 conferencistas que vamos a tener. Quiero ya terminar con 2 imágenes. ¿Cómo hago aquí para mostrar el videito? Allá.
Esta es mi tierra, mi aroma, mi gente, a quien le debo todo lo que soy, pero que también se lo debo a un gran hombre que me acompaña, Noboru Kawashima, y quien ha hecho parte de esta jornada. Y termino. La tierra es todo lo que queremos. La felicidad de los niños, una puesta de sol tranquila, el café que bebemos, todas las esperanzas y sueños de prosperidad. Y esto es lo que está en juego. Hoy en día vemos a este planeta ya no tan grande como cuando al inicio se los mostraba. Ahora es pequeñito, pero corresponde a los que lo gestionamos, ordenamos, conservamos, amamos, trabajar con responsabilidad y ética, actuando como diplomáticos del paisaje en la tierra. Reflexión que me lleva a la creación y a recomendarles, ¿no será mejor que lo que tenemos que hacer es un pacto por el paisaje? Que, y repito las palabras de Martín, que proteja y dé utilidad al paisaje en el marco de la protección de la biodiversidad, la ordenación y gestión del territorio y la protección de los derechos humanos fundamentales. Gracias.